Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos o no tanto, en fin. Y por estos días hemos vivido una de las conmemoraciones, una vez más importantes de la vida colombiana. El 20 de julio de 1810, esa fecha fundacional de la que se están cumpliendo 214 años y que siempre va a servir como un detonante para que volvamos la vista al pasado, nos asomemos en sus aguas pantanosas y pedregosas y tratemos de repensar una vez más qué fue eso que ocurrió allí hace más de 2 siglos y que en la historiografía y en la historia colombianas pues se considera eso, una fecha inaugural de la nacionalidad. Por supuesto, ya habrán notado el lenguaje patriotero en la sola descripción de lo que significa el 20 de julio. Y hay que tener cuidado, no podemos desconocer la importancia de la historia como un instrumento en la definición, la consolidación de la identidad colectiva, sobre todo en la modernidad, la identidad colectiva entendida casi siempre en la dimensión de lo que son las naciones y los pueblos. Entonces, no podemos sustraernos de ese uso tan antiguo de la historia para arraigar, para asentar en la gente unos valores y unos relatos que se suponen que habrán de vincularla con un pasado idealizado en el que están las claves fundamentales de lo que cada pueblo y cada nación y cada sociedad es. Hay quienes se molestan mucho con la vocación y el fervor patrioteros. Hay quienes consideran que la historia no puede reducirse a eso y que hay allí demasiada pompa, demasiada solemnidad, demasiada cursilería. Y es cierto, pero es un hecho insoslayable. Es algo con lo que tenemos que contar siempre. De suerte que quizás lo que más convenga es más bien darles varias vueltas de tuerca a esas fechas célebres para ver el revés de la trama, para entender cuál fue el proceso histórico que irrumpió y que anidaba allí y cuáles son sus consecuencias a lo largo del tiempo, porque pues todo presente va heredando y va asimilando esos pasados que lo habitan, y la historia también es la oportunidad de pensar y entender eso, sin quedarnos solo en la cronología y en las fechas célebres. Tampoco es posible narrar y pensar la historia sin la presencia de esas fechas célebres que en muchos casos también van cambiando con el tiempo y se van definiendo y redefiniendo. En muchos casos hay acontecimientos que cuando ocurren no parecen ser trascendentales, no parecen ser tan importantes, y con el paso de los días y los años y los siglos, algunos acontecimientos van revelando su verdadero peso y su verdadera importancia. Los romanos hablaban un poco de los días fastos y nefastos, los días que eran propicios para invocar la compañía y la presencia de los dioses en la vida pública, y otros días que estaban marcados por lo contrario. Entonces,
la historia de los fastos pues tiene un papel, ya dije, inevitable en el relato histórico que se piensa como una de las formas de la construcción de la identidad colectiva, y esa es una herencia muy fuerte del romanticismo también. El romanticismo en el siglo XIX, para el que la fuerza de lo colectivo, del pueblo y de las naciones que van surgiendo, con una expresión política que es la del Estado Nacional, pues todo ese relato va conduciendo también a una idealización del pasado y a una especie de narración heroica que era necesaria para persuadir a cada presente que miraba atrás y quería encontrar allí una especie de explicación y una razón trascendente para entender su lugar en el mundo. La historia es mucho más que eso y se ocupa de unos conflictos y unas tensiones y unos procesos que pasan por todo el complejísimo y enrevesado universo de lo humano. El pensamiento, las ideas, la sensibilidad, lo material, la economía, las relaciones de poder y de dominación. Un universo, ya digo, en el que está la clave de lo que fuimos y de lo que somos. El 20 de julio también nos hace pensar en una paradoja, y es que en el caso de Colombia tenemos dos fechas patrias por excelencia, dos días fundacionales, y además también piensen en esa idea un poco caprichosa y arbitraria de que un país puede tener una fecha de nacimiento, un momento inaugural, que es lo que está un poco detrás del relato patriótico de las repúblicas hispanoamericanas, pero en otros casos también, cuando piensan su historia a partir de una serie de rupturas en las cuales está ahí agazapado su destino. Entonces, en el caso del relato patriótico y republicano, para hablar solo del caso de Hispanoamérica, pues tenemos unas fechas ahí que le dan origen a la identidad nacional, como si pudiera darse un divorcio con lo que había antes, que es, claro, todo el proceso de la colonia y antes todo el proceso prehispánico, que de todas maneras va perpetuándose y va confluyendo en un proceso histórico que desemboca realmente en unas identidades colectivas que son herederas de todo lo que las antecede, y no solo de unos pocos momentos en los que podría estar el inicio, el principio de su destino y de su suerte. Pero como el relato patriótico ya no lo podemos desmontar y solo vale la pena volver a él para deshacer sus hilos, para desentrañar todas las trampas y todas las claves que hay allí. En el caso de Colombia tenemos dos fechas, dos fastos patrióticos por excelencia, que están separados en el tiempo por más o menos una década. El 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819. En esa primera fecha hay un ingrediente mucho más ideológico, doctrinario, político, filosófico, social, civil, que además corresponde a la experiencia sobre todo bogotana, y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y en el caso del 7 de agosto de 1819, pues hay por supuesto una referencia bélica y militar que tiene que ver con esa proeza del ejército libertador y una de sus victorias más importantes
y definitorias que fue la del puente de Boyacá, y es un poco ese relato épico del ejército libertador entre Venezuela y lo que hoy llamamos Colombia, entre Venezuela y la Nueva Granada, esa gesta que se va a proyectar hasta más o menos la batalla de Ayacucho, de la cual a finales de este año, en el 24, se cumplen 200 años y que muchos consideran es el momento terminal de la gran empresa de la independencia, sin duda en el plano militar, pero también en el plano político, cuando fueron expulsados de manera definitiva del continente los españoles, el ejército realista. Lo que pasa es que allí hay también todos esos azares, esos caprichos, esos prejuicios, esos sesgos de la historia, que no es solo lo que escriben y piensan los historiadores, sino también el relato en el que estamos instalados todos. La historia es un patrimonio que nos define y nos pertenece, y también por eso se da esa dimensión política de la historia, de la cual muchas veces se apropian los estados y los gobiernos para ir tejiendo y definiendo un relato que tiene que ver con unos intereses y unas necesidades para decantar los valores de la sociedad, los rasgos esenciales de una comunidad política. En el caso colombiano, vuelvo a decirlo, tenemos esas dos fechas que obviamente son muy complejas y están llenas de matices. Nosotros somos hijos de un adiestramiento en el colegio, en la escuela, cuando estas cosas se enseñaban, porque tengo entendido que ya ni siquiera, pero en mi generación y quizás antes, a uno le contaban el cuento de la independencia de forma muy esquemática, como ese momento de esclarecimiento en el que una generación heroica o trágica se había logrado sacudir del perverso yugo del imperio español a partir de unas influencias ideológicas que venían de las grandes revoluciones que estaban ocurriendo y que estaban sacudiendo a la modernidad. La revolución de los Estados Unidos, la revolución francesa, un poco la revolución haitiana y otros procesos y experimentos revolucionarios que estaban estallando y despuntando en muchas partes. La verdad es que ese pasado, que narrado así de forma tan esquemática sonaba tan fácil y tan feliz, tiene muchas más aristas, tiene muchísimos más nudos, y pues sirvámonos de estas conmemoraciones para, como ya dije, darle varias vueltas de tuerca y tratar de pensar qué fue lo que pasó realmente allí. Si nos remitimos al momento y al proceso del 20 de julio, hay que entender también que es una fecha que se va construyendo con el tiempo. Podríamos decir que el 20 de julio está siempre en construcción, porque las conmemoraciones, y es algo que yo digo mucho aquí en estas salidas de Calamares en su tinta, las conmemoraciones revelan y cuentan y dicen más de quien las emprende y quien las hace que de ese pasado que está recreado allí de forma muchas veces sesgada, arbitraria y caprichosa, como no puede ser de otra manera. En las conmemoraciones siempre el presente busca que el espejo del pasado le devuelva una imagen idealizada y obligatoria y forzosa, pero a veces ese espejo de la historia y de las conmemoraciones es tan cínico y tan irónico e implacable
como el de la bruja en el cuento de Blancanieves. Entonces cada presente se asoma en ese espejo y el espejo termina diciéndole la verdad. Pensamos, por ejemplo, en el 20 de julio como una especie de acontecimiento nacional, porque pensamos en la nación colombiana como lo que es hoy, con unos límites geográficos, con una historia política y constitucional y con unos rasgos de la identidad de eso que se llama el proyecto de nación, que sigue siendo también una empresa en construcción. Un amigo siempre dice que el único proceso, o más bien el único relato de nación que ha funcionado de verdad en Colombia es el de su equipo de fútbol, la Selección Colombia, que eso sí hace que en todo el territorio nacional propios y extraños se pongan su camiseta el día de un partido importante y celebren por igual. Antes hubo otro proyecto de nación que estaba encarnado paradójicamente en un elemento de ruptura y confrontación que eran los grandes partidos históricos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Pero más allá de todo esto, pues repito, pensamos en Colombia como lo que es hoy, y cuando buscamos y escarbamos en las fechas del pasado para encontrar las claves de nuestra identidad, suponemos que ese pasado es equiparable con nuestro presente, y resulta que no es así, porque por lo menos o no más en la disolución del orden colonial, del antiguo régimen, en la quiebra y la ruptura del imperio español, de la monarquía española, que es lo que va a marcar realmente el proceso de la independencia, pues en esa historia había una cantidad de realidades locales que también eran políticas y que nos ofrecen como un relato más variado y rico de la experiencia nacional, incluso en ese momento fundacional, si pensamos en la personería y en la personalidad de la nación, solo a partir del momento de la independencia y la fundación y la constitución de la República. Yo creo que eso no es así y que hay unos ingredientes de la nación, lo que quiera que sea, que vienen de muy atrás y que van atravesando pues todas esas rupturas políticas e históricas que sí se pueden enmarcar de manera cronológica en unas fechas célebres. Pero el 20 de julio de 1810, por ejemplo, fue un proceso que corresponde a la confrontación entre la clase dirigente de los criollos y las autoridades virreinales a partir de ese centro de irradiación que era Santa Fe, que era Bogotá, pero también en otras ciudades y en otros ámbitos estaban despuntando las mismas ideas u otras parecidas que se enmarcan en un momento de profunda crisis que determina que la independencia sea una especie de proyecto y una alternativa medio inopinados, se diría antes, como una solución de emergencia, aunque ya había habido muchos precursores de ese proyecto. Hubo quienes tuvieron la idea de la independencia y de la separación del poder de la América española con respecto a la metrópoli desde hacía mucho, pero solo a principios del siglo XIX, y por unos hechos que ocurren sobre todo en España, hay como una aceleración del ritmo de la historia y van dándose y sucediéndose unos acontecimientos que definen lo que ocurre
no solo en España, sino también en América. El 20 de julio se fue conmemorando y se fue celebrando a lo largo del siglo XIX, pero siempre de forma vacilante y tímida, porque no había un consenso con respecto a su importancia nacional. No es que el 20 de julio fuera una fecha que vinculara a una enorme periferia de la nación que no había tenido tanto que ver con el proceso político de lo que ocurrió en la Bogotá de 1810, sino más bien con lo que había pasado ahí en esas ciudades y en esas regiones donde hubo también una réplica ideológica que en realidad tenía que ver, vuelvo a decirlo, con lo que estaba pasando en España, que ya vamos a ver bien qué es. Realmente el 20 de julio se vuelve una fecha patriótica y nacional en la década de los 70 del siglo XIX, cuando además Colombia llevaba poco tiempo con un modelo político que se había impuesto después de una guerra civil, el modelo político del federalismo en los Estados Unidos de Colombia, y uno de los grandes protagonistas políticos de esa historia del federalismo y de los Estados Unidos de Colombia, que era Manuel Murillo Toro, en el año de 1872, cuando regresa a la presidencia, pues trata de concebir un relato patriótico y nacional que pueda unir y unificar a esas realidades regionales tan distintas que además ahora tienen la expresión de unos estados soberanos. Un poco el modelo era el de los Estados Unidos, que tiene esa estructura de la federación y también un territorio común de unos fastos que reflejan la experiencia colectiva de la nación toda. Murillo Toro escogió el 20 de julio de 1872 para que se celebrara, se conmemorara ese aniversario de la independencia, y pongámosle allí muchas comillas. No es que no lo fuera, pero hay que entender muy bien cuál es el alcance de esa idea y de ese concepto. En 1872, Manuel Murillo Toro dice: vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a celebrar el 20 de julio de 1810 como el día fundacional de la patria y de la identidad nacional. Un cronista de aquel tiempo, José María Cordovés Moure, que escribió un libro delicioso que se llama Las reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, y que es un anecdotario maravilloso e inagotable sobre toda la vida colombiana desde los tiempos coloniales y hasta sus días. Cordovés Moure nos cuenta cómo fue la conmemoración del 20 de julio en 1872. Dice así: queremos consignar el recuerdo de las únicas verdaderas fiestas que ha presenciado Bogotá con motivo del aniversario de la proclamación de nuestra independencia. Fíjense que ahí ya está hablando como si se refiriera a lo que ocurrió el 20 de julio de 1810 en Bogotá como un episodio de una significación nacional y diríamos universal, porque vale para todos los que están implicados en esa construcción de un símbolo y de un discurso y de un relato que se impone con esa visión de la nación que se ha ido construyendo y que no estaba presente en los momentos mismos en los que ocurre este episodio. Y sigue Cordovés Moure. En el año de 1872 entró a regir por segunda vez los destinos del país el doctor Manuel Murillo Toro, cuya administración, lo mismo que la primera, fue tolerante y pacífica. La República navegaba en mar de leche. La tranquilidad que se disfrutaba entonces indujo al presidente
a festejar el 20 de julio de manera digna de un pueblo civilizado y culto. Nombró comisiones compuestas de señoras y caballeros notables pertenecientes a todos los partidos políticos para que organizaran la fiesta en el sentido de que reinara en ella el sentimiento patriótico en todas sus nobles manifestaciones. Tomó la ciudad un aspecto hasta entonces desconocido. No quedó pared sin relucir, puerta ni ventana sin pintar, ni calle sin deshiervar y barrer. En una palabra, la población parecía una tacita de oro, como se dice vulgarmente, y así había de ser, porque se trataba de dar la prueba tangible del grado de civilización que hubiéramos alcanzado después de 62 años de mayoría de edad, como un pueblo entregado a sus propias fuerzas. Vean ustedes todo lo que hay en ese discurso, que parece a la vez tan ingenuo, tan pomposo, sensiblero, cursi, dirán muchos, alambicado. Obvio, es un discurso, un relato, un texto que obedece a una sensibilidad muy distinta a la nuestra, y eso también hay que reconocerlo. Además que Cordovés Moure era un grandísimo escritor, pero piensen ustedes en las ideas que están allí presentes. La conmemoración del pasado, de una fecha simbólica y fastuosa, tiene que ver con el afianzamiento de que el nuestro es un pueblo culto y civilizado que, como dice Cordovés Moure, ha llegado a la mayoría de edad. Y entonces el punto de partida de esa experiencia vital y colectiva que se expresa en el esclarecimiento y en la conciencia de que hemos llegado a la mayoría de edad es la independencia. Pero como la independencia en realidad era algo tumultuoso, turbulento, marcado por una gran cantidad de hechos, procesos y episodios, pues había que decidir de forma arbitraria que la fecha inaugural, la fecha fundacional, era el 20 de julio de 1810, que insisto, claro, para lo que significaba Bogotá dentro del nuevo reino de Granada, pues sí tenía unas implicaciones indudables, innegables, que además hay que vincular todo eso con la crisis profunda que está ocurriendo en España, la bancarrota del imperio, de la monarquía castellana o de la monarquía española. Y entonces ahí ya vemos cómo el 20 de julio se va a volver una especie de amuleto, un talismán, una lámpara del genio que vamos frotando de año en año para recordar y reinventar nuestro pasado y para repensar nuestro presente y congraciarnos con él, reconciliarnos con lo que somos. Y siempre con esta noción de que el futuro nos sería favorable y de que éramos ya un pueblo maduro, civilizado y adulto. La apoteosis de esta idea, que está presente en lo que cuenta Cordovés Moure de la primera gran conmemoración del 20 de julio en 1872, es claro cuando se da la conmemoración del primer centenario de la independencia en 1910. Repito, una conmemoración, una celebración tan arbitraria como todas. Escoger una fecha del pasado, azarosa, y darle un valor, un peso, un significado histórico que nos define en el presente, que nos habla todavía hoy. En 1910, Colombia estaba saliendo de un durísimo trance. Yo lo he contado otras veces aquí en otras salidas de Calamares en su tinta.
el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX en Colombia no fue nada fácil. Lo contrario, fue turbulento, agitadísimo. El siglo XIX colombiano, que fue un siglo marcado por las guerras civiles, por las guerras por el poder, las pujas constitucionales, que eran siempre la expresión de eso que se dirimía y se resolvía en los campos de batalla, aunque hay muchos historiadores que quieren matizar esa noción convencional, ese lugar común de que el siglo XIX nuestro fue una sucesión imparable de guerras civiles. Ese es un debate para otro momento, para otro día, porque también no se puede ocultar el hecho de que el siglo XIX colombiano, desde la independencia, va a estar atravesado por la sombra de las guerras civiles y lo que Aníbal Galindo llamaba la religión de partido. Pero la última gran guerra civil del siglo XIX fue la llamada Guerra de los 1000 días, que va más o menos de 1899 a 1902 y que está enmarcada también en una serie de conflictos políticos, no solo entre los dos grandes partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, o el Movimiento Nacional que había hecho la Constitución del 86, y las guerrillas liberales que trataron de desmontar ese modelo político de la regeneración. No solo estaba ese enfrentamiento, sino que también dentro del propio movimiento nacional había allí unas disputas y unas diferencias, y todo esto va conduciendo a la guerra civil, que fue atroz, que fue sangrienta, que fue brutal y que tiene como epílogo la separación de Panamá. Y entonces Colombia entra al siglo XX con una sensación de derrota y frustración, lo que Álvaro Mutis llamaba sin más la desesperanza. Y entonces viene un gobierno que de alguna manera sacude ese espíritu decadente y derrotista, que es el gobierno de Rafael Reyes, que tiene unas grandes conquistas desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, pero que también va degenerando en un modelo autoritario, dictatorial, y pongamos ahí también unas ciertas comillas, y finalmente pues viene la caída de la dictadura de Reyes en el año 9, que era la víspera del centenario del 20 de julio de 1810. En 1910 Colombia tenía que darse un baño de ruda y tenía que demostrar que no era ni un proyecto fallido, ni una nación a pesar de sí misma, ni un fracaso monumental. Había que rescatar estas obsesiones que ya están presentes en lo que decía Cordovez Moure sobre la celebración del 20 de julio en 1872. Somos un país culto, civilizado, y obviamente esa idea de la cultura y de la civilización pues tienen que ver con un modelo, un arquetipo que es el de la sociedad occidental, blanca, moderna, industrial, capitalista, en medio de un país con tantas dificultades y con tantas tensiones desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. También eso hay que pensarlo a la hora de hablar de la independencia, que se fue imponiendo un modelo político que viene de la modernidad, que es el liberalismo republicano, constitucional, representativo, en una sociedad que arrastraba consigo una cantidad
de rasgos y de herencias que venían de lo más profundo del mundo colonial, con sus implacables jerarquías, con el privilegio como el verdadero motor de un orden que estaba marcado por la exclusión y por unos valores, o lo contrario, que no tienen nada que ver con los principios de eso que llamamos el liberalismo, la modernidad, la igualdad democrática, republicana. Entonces, compaginar esa aspiración teórica de que vamos a ser un país y un estado verdaderamente moderno, liberal, representativo, igualitario, etcétera, con una sociedad que en muchos aspectos pues es premoderna, no deja de ser muy problemático. Y todo eso como que estalla en la celebración, en la conmemoración del primer centenario, porque había que purgar el dolor de la pérdida de Panamá, había que sacudirse de todo lo que habían significado las guerras civiles, había que borrar la historia reciente de la dictadura de Reyes. Se estaba concibiendo un nuevo modelo político que produjo una reforma constitucional, la del año 10, la de 1910. También cuando surge un nuevo gobierno que va a ser una rareza en la historia de Colombia, que es el gobierno de la Unión Republicana, que va a dar un presidente que es Carlos R. Restrepo, que intenta como apaciguar el fanatismo, el sectarismo, eso que hoy llamaríamos la polarización, para hacer un gobierno de consenso, del cual el símbolo más importante iba a ser la celebración del 20 de julio de 1910. Tirar la casa por la ventana. ¿Pero qué había pasado el 20 de julio de 1810? Pues en el caso de lo que hoy llamamos Colombia, pasó lo que pasó en el resto de la América española, y es que las clases dirigentes, pero también la estructura burocrática y administrativa, que era un delicado y complejo equilibrio entre dos fuerzas fundamentales que marcaron toda la vida colonial, que era la autoridad de la monarquía, la presencia distante, digámoslo así, de manera un poco contradictoria y paradójica, del Estado, que era el rey que estaba con su corte al otro lado del mar. Y siempre el intento político de la corona, de la monarquía, de ese Estado, por vigilarlo todo y por actuar de manera minuciosa en los reinos de ultramar, en los dominios americanos de los reyes de Castilla, de los reyes españoles, que por supuesto desde el primer momento se habían acostumbrado también a construir unas estructuras de poder que en muchos casos reñían con los principios que venían de España, que venían de la corte. Y ahí hay otra tradición que se fue estableciendo aquí, y es el abismo muchas veces entre lo que dicen las leyes y lo que observamos en la realidad, y la forma tan olímpica en la que podemos hacer que esos dos universos paralelos convivan sin mayor sobresalto. Tenemos como esa tradición de vivir por fuera de las utopías y los delirios teóricos que están presentes en unas leyes que en muchos casos no coinciden en absoluto con lo que es nuestra realidad, y entonces nos acostumbramos a jugar con los valores de la realidad porque entendemos que tienen una lógica muy diferente a la de la ley, que es una ficción y que puede llegar a ser un ritual al cual nos plegamos, pero que no coincide
con lo que es nuestra vida de todos los días. Así fue surgiendo un poco el espíritu, algunos lo consideran oligárquico, de las clases dominantes de los criollos en América, en una sociedad profundamente jerarquizada en la que los criollos, es decir, los españoles americanos, estaban en la cima de una pirámide social en la que ese elemento racial, que además el imperio colonial había heredado de toda la experiencia histórica de la lucha en España, en la península, entre la cristiandad y el islam. No podemos olvidarnos de que la España que va a emprender eso que se llama el descubrimiento de América, con todas las comillas y las críticas y las notas de pie de página que ustedes quieran, pero la España que emprende el descubrimiento de América es heredera directa de esa España en la que el cristianismo español se ha impuesto luego de muchos siglos sobre el islam español, y entonces había como una premisa, una consideración que era racial y que también era religiosa y que determinaba eso que allá se llamó la pureza de sangre, que era la gran credencial para reclamar los privilegios de un orden político en el que el pasado determinaba el presente y el futuro de la gente de forma inapelable, de forma irremediable. Y eso termina trasladándose a la experiencia americana en la conquista y luego en la colonización. Y entonces hay aquí una clase social y política heredera de todo ese relato, de todo ese modelo que son los criollos. El criollismo pues tiene esa visión del privilegio que también fue llevando a un enfrentamiento sistemático entre los criollos y los representantes de la corona, que muchas veces venían al Nuevo Mundo a poner en cintura a los dueños reales del poder en el territorio, como dicen ahora, que no obedecían los mandatos que venían desde Madrid, desde Valladolid, y ese era un conflicto muy profundo que fue determinando también un cierto espíritu separatista de las clases dominantes en América con respecto a la corona, que además también fue viviendo una serie de transformaciones y procesos históricos que van a ir cambiando sus principios y sus intereses. Yo ahora decía que la estructura burocrática en América, la América del antiguo régimen antes de las independencias, era muy delicada porque había allí un equilibrio entre los intereses y el poder de los criollos y los representantes de la corona. Ots Capdeville, un gran historiador del derecho español exiliado en América en la Guerra Civil Española que vino a Colombia, José María Ots Capdeville, decía que esa diferencia se expresaba, o ese equilibrio se expresaba en los cabildos, que eran el bastión del poder de los criollos, y la audiencia, que tenía un vínculo mayor con la metrópoli. Ustedes saben que en el siglo XVIII hubo una gran transformación en la monarquía española porque hubo un cambio de dinastía. La familia que gobernó en España por 2 siglos enteros y que llevó al imperio español a la cima del poderío global, pues se queda sin descendencia a finales del siglo XVII, y desde 1700 en adelante viene una nueva dinastía. Claro, hay unas continuidades obvias en un aparato paquidérmico y desmesurado en el que además el tiempo muchas veces juega a su favor y en su contra, porque las decisiones se demoraban mucho en llegar y había unas lógicas
de gobiernos regionales que eran una expresión clarísima de astucia y de inteligencia políticas y administrativas. Pero es muy claro que la España del siglo XVIII pues vive unas transformaciones políticas y culturales porque ya no reina allí la casa de Habsburgo y han llegado los Borbones, que vienen con una mentalidad completamente distinta. Los Borbones pues son los que reinan y mandan en Francia. De hecho, a partir del año 1700, y eso desató una guerra continental que va a durar 13, 14 años, a partir de 1700 llega a reinar en España el primer Borbón, que se llama Felipe V y que es nieto nada menos y nada más del rey de Francia, Luis XIV. Entonces, la España del siglo XVIII va a vivir una transformación cultural, mental, política, administrativa, que no es que fuera inmediata y que se fue dando lentamente, pero que va a influir mucho, obvio, también en el gobierno y el manejo de las colonias, de los reinos de ultramar, de los dominios americanos, y eso va determinando una cierta ruptura adicional que luego estallará cuando a finales del siglo XVIII ya haya unos conflictos verdaderos que resumen varias cosas. Por un lado, la vieja tradición separatista de los criollos, de la clase dominante en América, que no quería tener la vigilancia de los funcionarios de la corte y de la corona, mucho menos cuando esos funcionarios empiezan a llegar con la doctrina moderna, francesada, ilustrada, borbónica, que buscaba, entre otras, hacer de los dominios americanos de la corona un proyecto económico exitoso, un proyecto comercial, pues que funcionara, porque realmente cuando los Borbones llegaron a gobernar en España, se dieron cuenta de que las cifras eran muy malas. El estado de las finanzas era calamitoso y el costo monumental del imperio se lo tragaba entero, y un imperio que desde afuera parecía deslumbrante e imbatible tenía una serie de lastres que había que desterrar, que había que desmontar de forma muy rápida para que esto funcionara bien y fuera, repito, un modelo político, económico, comercial, luego se diría hasta industrial, exitoso. Y hubo también allí una serie de diferencias, de altercados entre la mentalidad de los que estaban aquí y los intereses de los que van llegando con la consigna de que hay que trabajar, de que hay que encontrar nuevos productos que sean rentables en el mercado internacional. Estamos hablando del auge del mercantilismo y ya el tránsito hacia una economía capitalista que va a llevar a la industrialización, y todo eso tiene que ver pues con esa pugna entre unos valores culturales y sociales que muchas veces no son modernos y la modernidad, que es muchas cosas, pero que implica eso: liberalismo, economía de mercado, racionalismo, la secularización, un proceso religioso que no se puede negar. Así la modernidad, piensen algunos, sea solo una estructura administrativa de dominio territorial. Por hoy se nos acabó el tiempo, pero pues seguiremos en otra salida hablando de todos estos temas en Calamares en su tinta, que es podcast, video podcast y radio. Un abrazo a todos.